Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todas las riquezas que nuestro Señor Dios y nuestro Señor Rey Jesucristo nos tienen en toda hora y en todo momento y en todo tiempo, a todos los que venimos conforme a su pacto, conforme a su voluntad. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, a todos los que vienen con hambre y sed de justicia, a todos los que vienen con temor reverente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que vienen con la esperanza divina de la vida eterna, a todos los que vienen y venimos poniendo nuestras miradas en las cosas que no se ven. Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos los que están separados de la desobediencia, de los ídolos del mundo, de los placeres temporales y carnales. Bienvenidos a los pocos que vienen y venimos con este fruto que es de Dios. Yo he orado a Dios, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar cualquier enseñanza, cada día, para que Dios me permita profundizar, para que Dios me permita ser un instrumento, un portador de la verdad, para que Dios me permita que esta bendita palabra dé un fruto a los corazones que vienen conforme a su voluntad. Yo le he pedido a Dios con todo mi corazón por usted, por cada suscriptor, por cada seguidor, para que toque Dios corazones. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo de donde Dios permita llegar esta palabra. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Dios y a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 37 del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Una vez que terminamos ayer la enseñanza sobre los espíritus inmundos y sobre la autoridad de Dios y de Cristo Jesús, seguimos viendo en este bendito libro inspirado por Dios, que es la Biblia, en estos evangelios, al autor y consumador de la fe, al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, síganme. Y el que entiende lo que es eso, imita a Jesús. El que no entiende, rechaza la autoridad de Dios y la autoridad de Jesucristo. Y estas son presas nacidas para Satanás. Así que estamos viendo, yo no me voy a cansar de estarle exhortando y amonestando a la verdad, porque vemos a un rey, a un siervo de Dios en su momento aquí, la obra que todos los días hacía y que no descansaba, cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo exhortaba, cómo redarguía, cómo evangelizaba. Una vez que terminó en la tierra de Gad, dice en el 40 que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Cuando regresó de la tierra de Gad, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, mire, voy a tratar de poner parábolas, de hablar del gozo. Una persona como parábola, como ejemplo, en el mundo, que tiene casa,
que tiene un trabajo por un contrato hasta que se jubile, que tiene prestaciones, que tiene un buen sueldo, que tiene seguro, que tiene familia, que tiene carros, que tiene todo, vive tranquilo. Una persona que no tiene casa, tiene familia, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene seguro, vive angustiada. De igual manera, como un ejemplo, la presencia de Cristo me trae gozo. La presencia de Dios en mi vida me trae gozo. La presencia de Dios me quita de la amargura, me quita de la vida que yo llevaba cuando estaba sin Dios y sin Cristo. Su bendita presencia me trae gozo, me trae alegría. Quiero darle como testimonio, para profundizar esto, algunos testimonios de gente que ha venido por primera vez con angustia, con llanto, y cuando tenemos la oportunidad y el privilegio, los santos, de poder servir, se quedan impactados y han habido testimonios donde me han dicho, oiga, siento una tranquilidad aquí, siento una paz. Sí, tenemos, más bien Dios está con nosotros. No se lo digo en ese momento, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Y la presencia de Dios en nuestras vidas y de Cristo Jesús nos trae gozo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, una de las maldiciones más fuertes que hay, proféticas en el lago de fuego, es que la separación, que Dios jamás va a estar en ese lugar. Y donde no está Dios, hay amargura, hay dolor, hay todo mal que se pueda usted imaginar, o más bien que no es inimaginable, no es imaginable lo que espera en la ira de Dios. Así que cuando Cristo Jesús llegó, la multitud estaba con gozo, porque cuando lo vieron, todos lo esperaban, esa multitud. Recuerde que también Dios me ha permitido enseñarle, y yo siempre se lo voy a recapitular, a recordar, bendito hermano y bendita hermana. Estas multitudes que lo esperaban con gozo, recordemos que muchos venían endemoniados, otros venían enfermos, otros venían a escuchar el camino de la salvación. Pero cuando escuchaban este mensaje que nunca habían escuchado en el nuevo pacto, ni tampoco yo, nunca había escuchado la voz de Dios, porque recordemos que el primer pueblo tenía un pacto terrenal, figuras terrenales, que no es nada comparable al pacto que vino a establecer Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas multitudes que le seguían, cuando escuchaban el pacto de la cruz, de la muerte, de comer su sangre, de comer de su carne, de dejarlo todo y seguirlo, se molestaban. O sea, nada más querían bendiciones, como hoy también. Si yo tengo un enfermo y me dicen, mira, en ese lugar curan, en esa iglesia lleva a tu enfermo, voy con alegría. Y ¿cómo no va a ir una multitud? Si nada más cheque usted. Aquí en México, por ejemplo, en los hospitales, hay multitudes de gente todos los días. Todos los días hay. De hecho, hay hospitales del gobierno que están saturados, que no hay ni cupo. ¿Por qué? Porque toda la gente que está enferma quiere ser sana. De igual manera, cuando veían que no era con medicamento, que no era con operación, que no era con sufrimiento, pues ¿cómo no iba a haber una multitud? ¿Y cómo no va a haber una multitud hoy en una congregación donde también estén engañados y hablando de la carne? Y también qué bonito es decir, te van a sacar los demonios, vas a tener luz, vas a tener amor, vas a tener paz, vas a tener a Dios, vas a ir a un lugar eterno. O sea, Satanás habla y utiliza la Biblia
para hablar de todas las cosas bonitas de Dios, pero no habla del pacto, no habla de las condiciones para poder obtener todas estas riquezas. Entonces, estas multitudes, bendito hermano y bendita hermana, que le seguían a Cristo, quiero yo preguntarle a usted si ha leído la Biblia. ¿Dónde estaban cuando Cristo Jesús fue aprendido? ¿Y dónde estaban cuando estaba en la cruz? ¿Dónde estaban estas multitudes cuando Cristo Jesús resucitó a más de 500 y se mostró a ellos y no a toda esa multitud? Porque esa multitud se acercó como hoy se acercan multitudes. A mí me ha tocado ver, y le doy testimonio, gente que ha venido agobiada, gente que ha venido con angustia, gente que ha venido del mundo y Dios y Cristo Jesús le han abierto la puerta y han entrado y fueron sanados y curados, luego le fueron infieles. Cuando supieron el pacto, cuando supieron lo que era seguir a Cristo. Bueno, le esperaban. Entonces, en esas multitudes vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Los principales, ¿quién eran los principales de su casa? Principal se le llamaba al sumo sacerdote, porque en el Antiguo Testamento, antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitase, en la obra que Dios dejó como una sombra de lo que iba a venir, dejó sumos sacerdotes y sacerdotes. A los sumos sacerdotes se les llamaba los principales. Y la mayoría de los sacerdotes y sumos sacerdotes, conocidos como los fariseos, la mayoría persiguieron a Cristo, estuvieron en contra. Pero también, bendito hermano y bendita hermana, hay algunos que creyeron. Ahora, aquí vamos a aprender mucho. Jairo, ¿qué le pasó a Jairo? ¿Qué tenía Jairo? Tenía una hija chica que estaba con una enfermedad de muerte. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, Dios, para voltearlo a ver a veces, necesita humillarnos, necesita mandarnos a nuestra vida algo imposible en nuestras manos de hacer o en las manos de cualquier ser humano, para voltearlo a ver. La bendita palabra nos enseña en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en un Salmo de David que dice: Señor, gracias por haberme humillado, porque si no me hubieras humillado, no te hubiera volteado a ver. Gracias por haberme humillado. De igual manera yo le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, para profundizar siempre las enseñanzas. Cuando Dios a mí me llamó, algunas ocasiones venían testigos de Jehová, nunca cristianos. Yo era católico y me molestaba. No entendía ni la palabra, ni sabía lo que era un testigo de Jehová, pero me hablaban de Dios y me decían: ven a conocer de Dios, y a mí me molestaba y me enojaba. Ahora, el día que Dios me quiso llamar por su misericordia, si no me hubiera llamado de la forma que me llamó, ahorita seguiría en el mundo. A mí Dios me humilló y me mandó en mi vida una situación horrible, donde ni el dinero que tenía, ni mis padres que todavía estaban con vida, mi padre y mi madre la tengo con vida todavía, que siempre me ayudó mi padre, ni no había poder humano que me pudiera sacar del problema que yo tenía, de la angustia que yo tenía en ese momento. Imposible. De igual manera, una enfermedad de muerte, cuando ya hay un diagnóstico de enfermedad de muerte, no hay sabiduría, no hay más que un milagro. Ahora bien,
Entonces, cuando hay una humillación, podemos voltear a ver a Dios. Podemos, no todos, hay muchos que aunque nos humillen, siguen teniendo un corazón duro. Podemos voltear a Dios. Yo en mi humillación, entonces cuando alguien llegó a mi vida y me quiso hablar de Dios sabiendo que no era católico, yo sabía que no era católico, se presentaban como cristianos, yo en ese momento no me importaba, tenía una necesidad tan grande que escuché el mensaje en mi humillación. Y claro que le doy testimonio porque el único que me consoló, el único que me quitó ese problema, el único, y me ayudó, porque creí en el mensaje, fue Dios. Hay un versículo bíblico también en donde dice la bendita palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que ya me imagino la desesperación de un padre con una hija menor, sin importarle lo que fueran a decir sus compañeros, porque los fariseos y los sumos sacerdotes estaban en contra de Cristo Jesús, porque tenían celo de que les quitaran su negocio, su mercadería. Y ya dejé el sumo sacerdote, cada hebreo que creía y seguía a Cristo era sacado de la sinagoga, ya no lo volvían a recibir. Así que a este no le importó nada, ¿verdad? A Jairo. Entonces era el principal de la sinagoga, era un sumo sacerdote. Dice, y postrándose a los pies de Jesús. Y aquí hay algo muy importante, bendito hermano, porque ¿quién recibe Cristo? No, mire, para llegar a pedirle, primeramente el postrarse es reconocer una autoridad superior. Es reconocer las riquezas que puede tener para que en mi pedimento me lo dé. Es, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija y perdí mi trabajo y tengo medio año sin trabajar y no tengo ni para darle frijoles ni arroz ni nada y no encuentro trabajo, entonces yo veo a una persona rica y voy y me humillo y voy y me postro. Claro, no como cristiano, son parábolas. Me postro para rogarle, para suplicarle que tenga misericordia. Que mi hijo o mi hija se están muriendo de hambre, yo también, que me ayude. Ahora, cuando alguien se postra a Cristo Jesús es porque tiene el entendimiento, primeramente, de creer, de que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos, y que Dios le dio todas las riquezas a Cristo para que todo aquel que en Él creyese nos enriqueciera de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y no es Dios, porque yo no puedo llegar directamente a pedirle a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Porque la bendita palabra nos enseña que Dios hizo a su Hijo, hizo universo, hizo ángeles y todo lo que hay para Él. Y lo hizo heredero y le dio todo a Jesús. Y no podemos recibir nosotros ninguna riqueza, ninguna petición, si no es por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí ya vimos lo que es postrarse. Y bienaventurado el pobre de espíritu. Porque el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice, y el reino de los cielos es Cristo Jesús, es el rey. Y postrarse a sus pies. A sus pies es una humillación. Besarle los pies y estar postrado en los pies, y yo ya hablé de los pies de Jesús. Y le rogaba que entrase a su casa. Le rogaba.
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ahora, ya le hablé yo de la humillación, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos humilla muchas veces para voltearlo a ver. Y nos permite una situación muy difícil para voltearlo a ver. Y vuelvo a concluir, no, con todos pasa lo mismo. Porque hay personas que están en una situación difícil y aunque les llegue el Evangelio, aún así tienen un corazón bien endurecido. Y mientras iba, porque Jesús nunca se rehusaba, sobre todo cuando hay este fruto de postrarse a sus pies, que ya le dije lo que significa eso. Mientras iba, la multitud lo oprimía, porque recordemos que había una multitud que había ido con gozo a escucharle. Y pues no podía caminar bien, lo detenían. Imagínense nada más, el día de hoy, en el mundo, va un famoso y la gente lo quiere entrevistar, la gente lo quiere tocar, la gente le quiere hablar, cuanto más a nuestro Señor Jesucristo. Pero una mujer en la multitud, cuando estaba Cristo Jesús oprimido por la multitud, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Enfermedad, bendito hermano, femenina, una enfermedad de flujo de sangre que no puede parar vaginalmente hablando de la mujer y que su menstruación o sus días no son cada etapa, sino que en todo momento está sangrando y es una enfermedad horrible. Dice, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Habían médicos en aquel entonces y había gastado todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Así que como Jairo, como esta mujer, en su humillación, desesperados, uno por su hija y la otra por una enfermedad que ya no tenía dinero para poder curar, había gastado todos sus ahorros, todo lo que tenía, pero ninguno lo había curado. Entonces tuvo fe, porque aquí vamos a hablar de la fe y de la humillación, tanto de Jairo como de Cristo Jesús, de la fe. Se le acercó por detrás, sin que Jesús se diera cuenta, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y aquí vamos a hablar y a profundizar del poder de Dios y de la fe. Y de la fe. Porque esta mujer sabía perfectamente bien que si tocaba la ropa de Cristo Jesús o una parte de su cuerpo sin pedirle, con el simple hecho de tocarle, ella tenía la plena certeza, la plena convicción de que iba a quedar sana. Y bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión también, cuando se le acercaba un ciego a Cristo, le dijo, Señor, regrésame la vista. Jesús le dijo, ¿tú crees que yo pueda hacerlo? Le dijo, sí, Señor. Y dijo, Cristo, que se haga como tú creíste. De igual manera, hemos visto ya también al centurión. El centurión que tenía a un siervo enfermo, un siervo muy querido enfermo en su casa, y que fue y mandó siervos a Cristo Jesús. Y fue y le dijo. Vemos la fe cuando él dijo que no era digno de que Cristo Jesús fuera a su casa, que él era un centurión y que tenía a cargo mucha gente y que cuando le decía a este ve, iba y que mandaba. Le dijo, así tú di y mi siervo va a ser sano, que Jesús se maravilló de la fe. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera voy a profundizar esto. Mire, a Cristo Jesús se le conoce como el doctor, como el que nos viene a sanar.
Y los doctores que hay en el mundo no pueden sanar las enfermedades de nuestro corazón. La avaricia, la codicia, el odio, el afán, la envidia. Todas esas enfermedades que hay en los corazones de los hombres, ningún doctor puede sanar la avaricia, ni la codicia, ni la envidia, ni el fruto de maldad, de vengar, de odio, de violencia, ni nada de lo que hay en el corazón, un doctor puede sanar. Ahora, vamos a profundizar, así como Cristo Jesús vino a sanar ciegos físicamente, pero que espiritualmente tienen una enseñanza, porque el ciego hoy es aquel que no puede ver a Cristo, que no puede ver a Dios, que no tiene entendimiento de la palabra. De igual manera, en los tiempos de Cristo habían sordos físicos, pero con la enseñanza de que Cristo Jesús vino a sanar sordos espiritualmente hablando. Entonces vamos a hablar del flujo de sangre y lo que nos quiere decir Dios también. Mire, la sangre bíblicamente representa la vida y la sangre tiene muchísima enseñanza en la Biblia, tanto que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, Dios mandó, desde que entró el pecado, hacer sacrificios y derramamientos de sangre de animales en su altar para perdón de los pecados. Ya trayendo una enseñanza, el derramamiento de sangre de los animales. De igual manera también nos deja Dios las enseñanzas de los campos, de la vid, de la uva y del vino, concordando con los sacrificios, con la sangre. Ya preparando Dios en el Antiguo Testamento que hay dos reyes, ya nos da el entendimiento Dios en el Nuevo Testamento que hay dos reyes, uno del mal, otro del bien, y que cada rey tiene un pacto y trae una copa. Las copas que utilizan los reyes las utilizan para beber vino. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, su vida, su sangre, la derramó en la cruz para salvación del pecado. De igual manera, recuerde cuando convirtió el agua en vino, siempre concordando el vino y la sangre. Anteriormente yo tomaba de la copa del diablo, porque el tomar de la copa del diablo es servirle a su mesa. Y toda la obra que yo hacía por ignorancia, antes de ser cristiano, era una consagración y no me quedaba un minuto, ni 2 minutos, ni 1 hora, ni 2 horas, menos un día, para atender las cosas de Dios. Ahora bien, Dios vino y el pacto que vino a establecer es que si yo quería ser perdonado, dejara de darle mi vida al diablo, dejara mis ídolos y que Él me venía a comprar, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, para consagrar mi vida, para darle mi sangre, que es el alma, para derramar mi vida, así como Cristo Jesús en la cruz, yo también derramar en la cruz para una obra. Así que yo antes también, bendito hermano, simbólicamente, porque la Biblia hay que entender espiritualmente todo, porque tiene muchísima enseñanza. Anteriormente yo tenía una enfermedad de flujo de sangre, porque mi vida era para los deleites temporales y corruptibles, y vuelvo a repetir, no había 1 minuto o 2 minutos y yo
diera para escuchar la verdad y para esta obra. Ahora fui sano y sigo teniendo el flujo de sangre, pero para con Dios, ya no para el suelo. Esta mujer, imagínense, el flujo de sangre era para el suelo. Entonces, mi vida es para Dios. Entonces, esas enseñanzas hay, y también nos va a hablar de la resurrección. Tanto de la resurrección como con la hija de Jairo, como de sanarnos, porque Cristo Jesús nos sana para entregarle nuestras vidas. O sea, aquí hay un pacto. De igual manera, Cristo Jesús, su copa para poderla beber, claro que Él trae un pacto para poder tener riquezas, para poder tener casa, para poder tener las cosas temporales que Satanás da. Hay un pacto. El pacto es tomar de su copa. Ahora, el pacto es que quieres tener casa, así que, ok, trabaja. Trabaja acá, mira, te voy a dar un trabajo, te voy a prosperar en una empresa, pon un negocio y yo voy a hacer que funcione. Y lo hace, sí, con tal de alejarnos de la obra de Dios. Bueno, hoy todo ese simbolismo tiene, bendito hermano. Entonces, fíjese bien. Se le acercó y tocó el manto, porque el manto también tiene simbolismo, la vestimenta de Cristo Jesús, que representa el sacerdocio, representa el Espíritu Santo, y al instante, porque el manto representa la vestimenta de Dios, la túnica, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ahora el manto y la túnica tienen muchísima enseñanza también en la Biblia, hermano. Usted sabe la túnica que llevaba Cristo Jesús, o el manto. ¿Quién se la hizo? Me va a decir, ¿no lo dice en la Biblia? Yo le voy a decir, sí. Proféticamente en la Biblia está en el Antiguo Testamento. Porque así como una sombra de lo que iba a venir, Israel, Jacob, que tuvo 12 hijos, tuvo un hijo que amaba, llamado José, José el soñador, representando Jacob a Dios en algunas ocasiones, y José a Cristo Jesús. José era sumiso a su padre, cuidaba las ovejas cuando sus hermanos las trasquilaban. Y en agradecimiento, su padre, teniendo 12 hijos, solamente a José le hizo una túnica de colores, hermosísima, de una sola pieza. Sus hermanos se encelaron, sus hermanos le tuvieron envidia por esa túnica, ya profetizando la túnica que trajo nuestro Señor Jesucristo al manto, que de cierto era algo espectacular, tanto que el ejército romano, los soldados romanos, cuando crucificaron a Cristo Jesús, echaron suertes por esa prenda, que en el momento que Cristo Jesús murió y resucitó, se quedó como una prenda, como una enseñanza, como una sombra. Pero la enseñanza de la túnica y el manto es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, claro, bendito hermano y bendita hermana, que cada que alguien tiene el Espíritu Santo y se acerca para ser sanado, el Espíritu Santo o Cristo Jesús sana, porque a Cristo Jesús se le conoce como el doctor. No el doctor de carne, no el doctor de una enfermedad de carne que también las puede curar, pero enfermedades incurables como la de esta mujer, o como la de la envidia, o como la de la muerte, etc. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, Jesús no la volvió a ver, pero sintió que salió un poder de él. Eso lo dice en San Mateo, él sintió que salió un poder de él. Él sabía que alguien se había acercado a tocarle y sabía quién era, hermano. Porque digo, si Dios y Cristo Jesús conocían los murmuros, conocen los corazones,
Nada más que aquí no lo deja como enseñanza. Sí sabía perfectamente bien, ¿sí? Pero también todo esto lo hacía como enseñanza a toda la multitud. Y de igual manera, todo esto le estaba quitando tiempo para ir a la urgencia de la niña que estaba agonizando, y Jairo lo sabía, que si Cristo Jesús no ponía diligencia a su hija, probablemente ya estuviera muerta. Pero Jairo no decía nada. Y de igual manera, la multitud oprimía a Cristo, y todavía imagínese el tiempo que ha de haber estado ahí para esta enseñanza. Ahora bien, y negando todos, Pedro y los que en él estaban le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Pedro y los discípulos pues no sabían. Dice: ¿cómo dices esto que quién me tocó? Pues si estás entre la multitud, hombre, estás como en el metro de México, ¿va? Cuando está lleno. Entonces, ¿cómo dices quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, fíjese bien, he conocido que ha salido un poder, y el poder que Cristo Jesús traía era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo. Porque recordemos que el único poderoso, el único sabio, el único inmortal es Dios, y el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque sabía Cristo Jesús, sabía que no, vino temblando y postrándose a sus pies, le dijo delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y aquí está todo lo que permitió Dios en las Escrituras. Es para nuestra enseñanza, es para meditar, y sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, también para que este pueblo creyese, porque aprovechó, porque ella dio testimonio a toda la multitud, que tenía 12 años con flujo de sangre, que había gastado todo en médicos y que nadie la había salvado, y que ella sabía que yendo con Cristo, ella sabía que tocándole al instante iba a ser sanada, y con temor le dio testimonio, sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo he profundizado un poquito sobre la fe, bendito hermano y bendita hermana, sobre la fe. Ya le hablé yo de las enfermedades, no físicas, sino espirituales. Usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que hay en el mundo es un vicio. Lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿eh? La palabra lo dice, vicio. ¿Sabe usted lo que es un vicio? Un vicio es una adicción muy difícil de dejar cuando se acostumbra a esa droga o a ese vicio, y el cuerpo lo pide desesperadamente, sea cocaína, sea marihuana, sea fentanilo, sea alcohol, sean medicamentos que relajan, sea lo que sea que traiga droga. El cuerpo se va acostumbrando, y cada vez el cuerpo va pidiendo al mismo cuerpo la sustancia para estar en paz y estar tranquilo. Y cuando esa sustancia o esa droga empieza a hacer falta en mi cuerpo, empieza una angustia, empieza una desesperación, empieza algo horrible. Así que el vicio es una adicción. Y así, desde que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, en el cuerpo nosotros tenemos una adicción. Y por naturaleza, bíblicamente, buscamos las cosas de abajo, y es imposible poderlas dejar porque mi cuerpo está viciado en todas esas cosas. Para ello vino mi Señor Jesucristo
a, por fe, a darme un pacto, por fe, de decir que si yo me arrepiento y el bautizo, que es simbólico, que representa una muerte a mi cuerpo humano, sepultar el cuerpo enfermo, viciado que yo tenía, y resucitar espiritualmente para empezar a buscar las cosas que no son vicio ni me hacen daño a mi cuerpo, sino las cosas sanas y espirituales, pues se necesitó haber creído en el primer mensaje de la resurrección, porque si yo no creí que cuando me bauticé dejaba el cuerpo pecaminoso enterrado y salía una vida nueva, si yo dudaba tantito, si yo no creía profundamente en el Evangelio, como la mayoría de los que se les predica y no lo hacen con fe, no hubiera sido sano. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la sanidad hoy es que Dios me quitó el cuerpo carnal, el cuerpo pecaminoso, para que ya no tuviera yo la necesidad de irme a enviciar a la mesa del diablo. Y me dio espíritu, pero esto es por fe, esto es por fe. Así que los que creemos en el poder de Dios y de Cristo Jesús, somos los que podemos ser salvados de cualquier vicio. ¿Por qué cree que hay cristianos, muchos que se dicen cristianos, que no pueden dejar o no pueden ser sanados y no pueden dejar los vicios, no pueden dejar la carne, no pueden tomar su cruz? ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe, porque no creen que Cristo Jesús tenga poder para quitarles todas esas cosas. Porque este pacto es de fe y la fe es creer y tener la plena certeza de lo que no se ve y se espera. Porque esta mujer no veía, ella estaba con el flujo, pero sabía que si tocaba a Cristo iba a ser sana y su fe la salvó. De igual manera, cuando yo dije, o cuando Cristo Jesús me habló y me dijo que yo podía tomar mi cruz y podía llegar a ser sacerdote y un ángel y un ser espiritual en el monte, en la montaña, totalmente separado, creí. Y por haber creído, aquí estoy el día de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues claro que podemos hacer un tema muy amplio sobre la fe, pero yo le resumo. Tu fe te ha salvado, ahora ve lo que dice. Ve en paz. Ve en paz. Porque yo puedo tener paz al saber que ya no tengo los vicios, que ya fui sanado, que ya no doy mi vida al diablo, que estoy consagrado a Cristo, que ya el flujo de sangre me lo sanó Cristo y que ahora soy una criatura para Dios, que ya no voy a derramar mi sangre en la tierra, sino la voy a derramar en la cruz, para Dios, para Cristo y ya no para el diablo. Entonces, cuando yo soy sanado, tengo paz con Dios, porque me perdonó y me reconcilió. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de Jairo, de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Un siervo de ahí, vino corriendo de la casa de Jairo, a decirle a Jairo, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. Claro que todo esto lo permitió Dios y nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes, el haberse detenido, sí. De hecho, le voy a recordar un versículo bíblico para fortalecer lo que le estoy diciendo. Alguna ocasión habían unas seguidoras y seguidor de Cristo Jesús que lo dejaron todo, Marta, María y Lázaro, amigos de Cristo Jesús.
Y alguna ocasión que Cristo Jesús andaba enseñando, mandó Marta y María mensajeros a Jesús diciendo que se apurara, que se diera prisa porque su amigo Lázaro, y amigo era el que hacía la voluntad de Dios, que eran servidores de Cristo, estaba enfermo y se estaba muriendo. Y Cristo Jesús, adrede, la palabra dice, adrede, no fue. Y se fue a otro lado, adrede, para mostrar el poder de Dios, no para otra cosa. Cuando pasaron algunos días, entonces le dieron las noticias que Lázaro había muerto. Entonces fue. De hecho, María, Marta, fueron con él y le dijeron, Señor, nunca le reclamaron así como Jairo. Nunca le reclamaron, Señor, si tú hubieses venido, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, esto lo permitió Cristo para que muriera y para que hiciera un acto que es mucho más poderoso que abrir el mar rojo, que es mucho más poderoso que cualquier cosa, resucitar a un muerto. Porque en este nuevo pacto, Dios vino, siempre ha venido con poder, pero vino con poder para sacarnos de la muerte y darnos vida y servirle, y servirle. Entonces, aquí una de las cosas que más me impacta a mí en este pacto es la resurrección. Algo que ningún ser humano, ni con la tecnología que hay el día de hoy, ha podido hacer. El ser humano, alejado de Dios, ha derramado sus vidas al diablo para tratar de resucitar, para quitar la muerte, porque es uno de los temas principales. Imagínense un ser humano o un médico que tenga un medicamento para no envejecer, para vivir eternamente. Usted sabe que mucha gente ha buscado la eternidad, ha buscado el no enfermar, ha buscado, de hecho, no sé si usted sepa, yo sí lo sé porque estoy bien documentado, que los seres humanos y la tecnología están haciendo inteligencia artificial con el aura de los ojos para que el ser que yo soy, cuando deje de latir mi corazón, en ese ser creado por los hombres, tenga mi apariencia y tenga parte de mi ser, de lo que yo era. O sea, la tecnología está muy... Pero nadie ha podido resucitar a un muerto. Y buscan eternidad. Entonces, para mí, bendito hermano y bendita hermano, uno de los temas más profundos que hay del poder de Dios es la resurrección. La resurrección. Y cómo Cristo Jesús, cuando enseñaba, iba callado. Dios permitía todas estas cosas por amor, para que el primer pueblo creyera en el poder y se entregase y no se perdiesen ni fuesen a la vida eterna. Por eso Dios permitía todo esto y Cristo Jesús permitía todo esto. Entonces dice, ya no molestes al maestro, oyéndolo Jesús, dice en el 50, le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y te serás salva. Y acababa de ver Jairo un hecho y acababa de escuchar también una palabra que Cristo Jesús le dijo a esta mujer de flujo de sangre. Acababa de presenciar Jairo el poder, que no es la resurrección, pero ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, y ella dio testimonio. Ahora, Jairo acababa de ver un milagro y escuchaba del maestro y le dijo, no te dejes turbar por los que no tienen fe, no te dejes turbar
por los que no me conocen. Tú no te dejes turbar. Tú me viniste a buscar, me viniste a pedir algo, tú solamente cree. Solamente cree y será salva tu hija. Será salva. Ok. Jairo no había dicho nada, creyó. Entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. A nadie dejó entrar. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, los que tienen vista son los que creen. Los que Dios permite ver el milagro son los que creen. Y la multitud que había ahí, como era un principal, recuerde que toda la gente que había en casa eran de la circuncisión. Ahora, claro que Pedro había seguido a Cristo. Jacob ya había visto muchos milagros, Juan también había muchos milagros, pero de todas maneras iban a ver ellos, pero ellos iban a dar testimonio a toda la multitud, que toda la gente que había estado ahí, que sabía que esta niña ya estaba muerta, la iban a ver bien. Y la madre de la niña y el padre, o sea, Jairo. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos da a entender, sí estaba muerta. Recordemos que la palabra muerte significa separación. Que hay 3 tipos de muerte. La muerte física, cuando un ser humano muere, el espíritu que tenemos dentro esté muerto o esté vivo, el espíritu que tenemos dentro sale. Cuando a mí se me para el corazón, el ser que llevo dentro va a salir. Y eso se le llama muerte, separación. Cuando se separa de mi cuerpo. El cuerpo va a regresar al polvo. Ahora, otra muerte que hay también es estar alejados de Dios. Esa muerte la trajo Satanás, nos alejó de Dios. Y otra muerte que hay bíblicamente es cuando llega Cristo Jesús y nos dice que el bautizo representa una muerte, que el que no toma su cruz y muere juntamente con Cristo no puede tener vida eterna, es una separación total de la mesa del diablo, una separación total para tener vida. Ahora, también la bendita palabra nos enseña que todos los que han, todos los que se les ha parado el corazón, pero han dormido con la presencia de Dios, que fueron pueblo de Dios y nunca contritaron el Espíritu Santo, la bendita palabra dice que están dormidos, no muertos. Y todos los impíos y los inicuos y los del mundo que han pecado y están ya en los sepulcros, están muertos. Esto es una enseñanza bíblica también. Entonces Jairo, por haber creído, su hija estaba dormida, sí, muerta, porque también esto pasa con Lázaro, ¿no? Que cuando llegó Cristo Jesús con Marta y María, le dijo, Lázaro no está muerto, él duerme. Le dijeron, sí, Señor, ya sabemos que va a ser resucitado en el postrer. Entonces, literalmente les dijo, bueno, sí está muerto, pero, o sea, ya les dio un entendimiento. Entonces, está dormida, sí estaba muerta, pero recordemos la enseñanza. Los que duermen son los que creímos, los que estamos con Cristo Jesús y vamos a ser despertados de los sepulcros para ser arrebatados. Ya expliqué. Bueno, ahora fíjese bien. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Mas él, tomándola, se burlaban de él, como Sara. Y mira, hermanas, que no les fue contado como pecado porque las cosas imposibles dan risa, ¿verdad? Como, imagínense que alguien venga ahorita sin ser cristiano y me diga que Dios va a inundar todo el planeta Tierra y que el agua va a subir más alto que un monte y que va a ser... Me voy a burlar.
Imagínense que alguien venga y le diga a una persona de 92 años y otra persona de 82, una de 90 y otra de 82 años, y que la mujer haya sido estéril toda la vida y que en su vejez les diga que van a tener un hijo, pues son cosas imposibles. Sí, o sea, el burlarse es decir, sí, ¿cómo no? Ajá, ¿cómo no? Pero recordemos, bendito hermano, que lo que es imposible para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre, perdón, es posible para Dios, siempre. Entonces, no era tanto pecado, sino que ya le hablé yo de este pacto, de lo que a mí más me impacta es la resurrección. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Levántate, levántate. Así como le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Ahora, la palabra levántate tiene también mucha enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos habla de dos resurrecciones. Dos. Y esas dos resurrecciones, Dios le dio potestad a Cristo Jesús para esas dos resurrecciones. La primera y la que ya conocemos y en la que yo, por su misericordia de Dios y por su amor, ya fui participante, fue de la primera resurrección, que estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él vino y me dio vida y me levantó de los muertos, me resucitó de los muertos. Estando yo separado, estando yo en la carne, resucitó el Espíritu que estaba dentro de mí, por medio de la fe y por medio del bautizo, y eso lo hizo Cristo Jesús. Y me dijo, levántate, porque dice la palabra, me levantó de los muertos. Me levantó del valle seco de los huesos muertos. ¿Pero para qué se usa la palabra levántate? Bueno, yo recuerdo que cuando era joven, 13, 14 años, y vivía en casa de mis padres, era un poco flojo, y llegaba mi padre o mi madre y me decía, levántate a trabajar, a hacer tu cama, levántate, ayúdame con los trastes, ayúdame con la casa, ayúdame. Era para un servicio. Como también vemos la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama enferma con fiebre, y en el momento que Cristo Jesús la sanó, se levantó a servirle, se levantó. Entonces, los enfermos, los muertos, están en un sueño, están durmiendo. Los que están en otra obra y no están sirviendo a Dios, están dormidos, están en la muerte. Pero, ¿para qué nos resucita Cristo Jesús? La otra resurrección es cuando Cristo Jesús venga y nos lleve a la vida eterna. Esa aún no se da. Se dio con Cristo Jesús. El primogénito, el primer resucitado de los muertos, dice la Biblia, es Cristo, pero resucitado en espíritu, no en carne. No en carne. Así que esas dos resurrecciones hay. Bendito hermano y bendita hermana. Pero la resurrección que Cristo Jesús viene a hacer aquí es para levantarme. Levántate. Y claro que todo tiene simbolismo, ¿verdad? Entonces dice, levántate muchacha. Ahora, aquí vemos también la voz con autoridad. Y bienaventurado el que escucha la voz de Cristo Jesús. Entonces su espíritu, fíjense bien qué importante lo que vamos a ver, su espíritu volvió al cuerpo de la niña. ¿Qué le dije que era una muerte? El espíritu. Como dice en Hebreos también, en Hebreos dice, como está establecido, creo que es en el 9:27, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. O sea, aquí, muero y ¿a dónde se va mi espíritu? El que se va a un juicio es el espíritu, no mi cuerpo. Mi cuerpo no va a ir a un juicio. Es el que sale de mi cuerpo. Ahora, en el momento
que Cristo Jesús dio el mandamiento, la voz, el espíritu de la niña. Aquí está el espíritu que cada ser humano tiene, porque viene con E minúscula, es nuestro ser. Volvió e inmediatamente a la niña, a su cuerpo, al tabernáculo, a la casa temporal, y se levantó. Ahí está. ¿Por qué? Cuando yo estaba en carne, cuando mi espíritu estaba muerto, estaba postrado en cama, sin servirle a Dios. Pero en el momento que me resucitó, me levantó. Y Él mandó que se le diese de comer. Sí, físicamente, ¿verdad? Pero todo como una sombra de lo que iba a venir. Porque cuando Cristo Jesús resucita a alguien de los muertos, por medio del bautizo, y el Espíritu despierta, inmediatamente me dice Dios, dale de comer a esta persona que va entrando. Dale, son las enseñanzas bíblicas. Las enseñanzas, porque recordemos que el pan es Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. Y la mesa de Cristo Jesús es la palabra, que inmediatamente a alguien que se le va resucitando, se le da de comer. Y sus padres estaban atónitos, claro, maravillados, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cuál es la enseñanza cuando Cristo Jesús a muchos que sanaba, a muchos que les hacía milagros, les decía que no dijeran nada en su momento, ¿verdad? Aunque el gadareno fue a dar testimonio y todo eso. Pero más que nada era porque todavía no venía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos lleva a predicar y a dar testimonio. Todavía no venía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces vino el Espíritu Santo y nos mandó a dar testimonio de todas estas cosas. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada palabra llegue a su corazón. De todas maneras, aunque les dijo que no dijera nada, la multitud que había ahí sabía que esta niña había resucitado y por boca de muchos otros se daba testimonio de Cristo y la fama crecía. Pero no como hoy con el Espíritu Santo. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.